Tenemos acá a dos grandes compañeros, Mariano Pacheco, Ezequiel Pardo. Tenemos un contexto de los diálogos patrióticos. Esta es la segunda sesión, el segundo encuentro de los mismos, que es un proyecto que Ezequiel Pardo viene promoviendo en términos de abrir unos debates sobre la situación nacional y las salidas políticas que no pueden estar escindidas de una reflexión teórica, crítica y sobre todo una reflexión que tiene que armarse en el contexto del diálogo con otros. En ese sentido, luego de mi presentación y que también los compañeros digan unas primeras palabras, la idea es que puedan preguntar, charlar, debatir, ¿bien? Gran parte de la derrota política, creemos con Ezequiel, se ha dado por cierta pérdida de la reflexión crítica. Y en ese sentido, estos encuentros se llaman diálogos patrióticos, recuperando unos textos que consideramos esenciales y fundacionales del debate político literario en Argentina, que son tres textos que el primer poeta gauchesco, Bartolomé Hidalgo, entre 1820 y 1822 escribió los diálogos patrióticos interesantes, donde hay dos gauchos, Chano y Contreras, que ahí mientras toman mate, hablan de caballos, churrasquean algo, discuten el proceso revolucionario de la época, ¿no? Que era el avance del ejército patriótico encabezado por San Martín en Independencia. Y nos interesaba en particular este texto que consideramos fundacional, y es así que llamamos a estas charlas diálogos patrióticos, porque es un debate. Acá tenemos dos gauchos también que van a estar ahí mateando y charlando, que es una mirada del proceso histórico desde abajo, ¿no? Y entendiendo una serie de ejes, ¿no? El primero es lo patriótico, que repetimos para nosotros es fundamental. Hubo una pérdida en el programa político hacia ejes liberales, democráticos, individuados, y la pérdida de lo patriótico es la pérdida de una memoria en términos de larga duración de los problemas nacionales. El segundo, y por eso están estos gauchos ahí hablando, en este caso los gauchos son Ezequiel y Mariano, intentar en un diálogo sincero pensar los problemas de la nación. Y en ese sentido creíamos que era muy importante que Mariano Pacheco y Ezequiel Pardo hablen, porque para unirnos a la Revolución de Mayo, al ciclo que abre el 2001, lo que en ese momento hubo una síntesis política y teórica. Bueno, acá están los libros de Mariano, que después se pueden acercar a mirar, que ha reflexionado largamente sobre esto y que pudo captar un momento de época, también paradojal, ¿no? Porque el kirchnerismo nace con las condiciones de posibilidad que le da ese desmadre y esa rebelión popular, pero al mismo tiempo no se monta ideológicamente en lo que el 2001 abre, ¿no? Hay unas contradicciones ahí nunca saldadas entre un proyecto que es posible por el levantamiento popular, pero que a su vez ese movimiento popular no termina siendo estructurante ideológicamente y sobre todo como sujeto político de lo que fue el kirchnerismo. Y en este sentido, y vuelvo a repetir la idea de clases populares, porque nuestros sujetos políticos son las clases populares, ¿no? Los laburantes, los pobres. Hubo un movimiento de esa representación que hacia el 2001 era clara, y además el sujeto estaba caracterizado por el trabajador desocupado, a hoy que no tenemos muy claro quién es ese sujeto, ¿no? Entonces, también este debate es así. De hecho, recién hablamos con Ezequiel, algo que es una frustración ideológica, política, que todavía estamos pensando, discutiendo por qué ganó Milei, ¿no? Y eso en parte sintetiza la imposibilidad o el hiato que hubo entre nosotros y los sectores populares, ¿no? Porque a Milei lo votaron los sectores populares. Entonces, que eso haya aparecido como una revelación, como las clases populares argentinas, los laburantes, los desocupados, los terciarizados, votan a Milei, es porque evidentemente ese diálogo estaba trunco. Entonces, para recuperar ese diálogo,
que no se puede hacer sino a través de herramientas teóricas, para saber qué es lo que está sucediendo. Vamos a hablar con Ezequiel y Mariano porque tienen un doble juego que nos interesa. Por un lado fueron actores, ¿no? En el 2001 hasta ahora, en distintos momentos fueron actores políticos de movimientos sociales, de movimientos desocupados, de partidos políticos. Pero a su vez, sobre ese movimiento, los dos han encabalgado ideas críticas, teóricas. Esa es la praxis que estamos fomentando. Entonces, del 2001 a ahora hay una reflexión que es por etapas y que es apremiante frente a una derecha que está creciendo sobre el sujeto político que tenemos que dirigir nosotros, ¿no? Que bueno, les agradecemos todos, a Mariano y a Ezequiel, que estén acá. La idea es que pregunten, que hablen, que les discutan y abro la ronda, así también ya que estamos hablando de mate, me tomo el mate yo y ellos hablan. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, gracias por el aguante, sobre todo porque se retrasó la actividad. Porque más tarde va a haber una actividad acá en Comunidad Ferroviaria, una actividad cultural, una actividad musical, así que bueno, le agradecemos a los compañeros y compañeras que organizan constantemente las actividades en este maravilloso lugar, que nos permitan también poder explayarnos, tener este tipo de conversaciones que van más allá de un festival, sino que también está bueno darse tiempo en términos culturales a la reflexión, al debate. Me parece que es un momento crucial en la Argentina para hacer una revisión. Nosotros en líneas generales, cuando me plantearon la idea de armar esta charla, tenía que ver con temas centrales. Uno es el rol del movimiento popular, el otro es el rol político en el marco de un proceso, se quiere, de resistencia. Y bueno, y ahí permitía disparar varias cuestiones, ¿no? Bueno, con Mariano hemos transitado un proceso de unidad en un momento determinado de la Argentina, que fue el surgimiento del movimiento de trabajadores desocupados en una Argentina que estaba donde reinaba todavía, cuando empezábamos a discutir la militancia popular, los nuevos sujetos que iban surgiendo de la política de ajuste, de la política de la venta de los recursos nacionales, de la flexibilización laboral, en tiempos donde reinaba el neoliberalismo, qué proceso político se podía generar, más teniendo en cuenta que teníamos muy reciente una derrota político, ideológica y militar, ¿no? En los años 70, y donde estaba mal visto la palabra política, estaba mal vista la palabra patria, donde hasta incluso se iban generando nuevas formas de nuevos discursos, si se quiere, para poder disfrazar que el pueblo tenía derecho a hacer política. Entonces nos poníamos nombres, cosas que iban en función de eso, y había otro puñado de compañeros que también desafiaban un poco ese orden político, ¿no? El orden político de no nombrar a los compañeros y las compañeras que dieron la vida por esta patria, a las organizaciones que los contenían, y sobre todo también tener la idea de que se podía generar un proceso de resistencia con cierta creatividad, ¿no? Y ahí la idea de organizar, de estructurar lo desestructurado, de organizar a aquellos que en algún momento tenían un paraguas que era el movimiento sindical e iban quedando como grandes bolsones por fuera de eso. Entonces, a partir de ahí, muchas organizaciones, muchos colectivos, pero que eran bastante pequeñitos, nos poníamos a desafiar ese orden impuesto que nos planteaban que estábamos en el primer mundo, que
la guerra de clase, la lucha de clase ya no existía, que ya estaba, que el mundo se había ordenado, que el capitalismo se había hecho planetario y que no había otra opción, que era el fin de la historia, decía Fukuyama, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nos pusimos a organizar en algunos territorios, en algunos lugares, sin mucha idea, sin muchos recursos tampoco, con la firme idea de que había que generar un proceso medio que está en nuestro ADN argentino, la organización sindical, y en muchos casos lo hacían compañeros que terminaban o que estaban en la universidad y se replegaban a militar en los barrios, etc. Y ahí empiezan a surgir las asambleas a partir de lo que fue el gran hito de Cutralcó y después posteriormente de General Mosconi. Yo creo que ahí nos empezó a dar una cierta dirección hacia dónde había que dirigir todo ese proceso, pero de todos modos era bastante oscuro y nebuloso, ¿no? Donde había que dirigirse. Pero me interesa a mí fundamentalmente en ese surgimiento la posibilidad de que la militancia se plantea un desarrollo creativo, ¿no? O sea, pensar el tiempo histórico que le tocaba vivir. O sea, si bien obviamente siempre tenés anclajes con lo que viviste o vivieron otros compañeros y seguimos en una continuidad histórica, también es tiempo o son tiempos de interpretación de ese sentimiento, de esa posibilidad, de esas esperanzas, de esos sueños que tiene nuestro pueblo. Y entonces en ese proceso creativo se fueron creando nuevas estructuras, qué sé yo, las fábricas recuperadas, el movimiento de desocupados, se fueron generando nuevos escenarios de lucha, nuevos repertorios de lucha, y a partir de ahí me parece que se fue encontrándole la vuelta a la posibilidad de construir una resistencia que pueda poner por lo menos fin a una forma de hacer política, o por lo menos a esa intención. No sé si se le puso del todo, me parece que discutiremos acá, pero entiendo que se maquilló, que no se terminó de dar vuelta la cosa como para poder generar un proceso de transformación mucho más grande, mucho más profundo, pero que en definitiva generó una posibilidad, un entusiasmo, una posibilidad de construir un nuevo discurso y volver a recuperar ciertas riquezas que ha tenido históricamente la militancia popular, como el sentido patriótico, el sentido de lo popular, la posibilidad de hablar nuevamente de revolución, que estaban bastante vetados en la militancia, ¿no? Entonces me parece que eso como inicio me parece importante pensar este nuevo tiempo en esa lógica, hasta incluso mucho más tremendo, y con más necesidad, ¿no? Que es la idea de que estamos en un proceso a nivel mundial, una reconfiguración del escenario mundial, de una crisis civilizatoria importante, de un proceso de ruptura entre Occidente y Oriente también muy fuerte, y que bueno, a nosotros nos toca la parte esta, la occidental, y nos toca en un proceso de un fuerte repliegue de Estados Unidos, de la potencia máxima, y de muchos experimentos que están llevando adelante ante la crisis occidental, ante la crisis capitalista. Pero cuando hablamos de crisis no estamos hablando solamente económica, sino en términos integrales, culturales, sociales, políticos también. Y me parece que gran parte de ahí hay una respuesta en el discurso de Milei, en el planteo de Milei, de una nueva sociedad, una sociedad absolutamente desigual, absolutamente injusta, pero donde no está eso puesto como relieve en el marco de qué función debe tener el Estado. Va a seguir existiendo el Estado, pero hay que ver en qué condiciones van a ser y va a seguir ese Estado. Si en términos privados, en términos
mixtos, en todos los sentidos. Entonces me parece que a partir de tener un análisis concreto de una situación de esta envergadura, también obliga a la militancia popular a desasnarse un poco de un recorrido quizá de los últimos 20 años, porque yo creo que los tiempos que hoy corren no son similares y mucho menos la sociedad es igual. Estamos en un proceso también, yo creo, de mucha desintegración sociocultural en Argentina, y donde son las brechas entre sectores y bolsones de nuestra sociedad son muy grandes. Por lo tanto, las interpretaciones políticas de ese proceso tienen que ser mucho más profundo y hasta incluso tener en cuenta justamente ese proceso de compartimentaciones entre distintos sectores. Por lo menos es un punto que me parece importante a debatir. Y el otro también que me parece fundamental es cómo a partir de eso se puede, ¿no?, traer, ir y venir en este marco de una identidad común que tiene que ver con la identidad patriótica, ¿no? La identidad patriótica yo creo que hoy tiene que ser la gran fuente de organización, la gran fuente de unidad en el marco de un proceso justamente de desintegración nacional, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la cuestión de cómo hacemos que no haya una ruptura en todo nuestro ciclo histórico de procesos de resistencia y de lucha, de reivindicación de esos procesos de lucha, más allá de las instituciones, ¿no? Fundamentalmente en el ejercicio y en la acción lógica del movimiento popular. Y ahí está la cuestión de la necesidad de que nuestro movimiento popular tenga una fuerte impronta patriótica, ¿no? Como construcción de identidad, como construcción de refuerzo ante justamente la avanzada de un proceso que puede ser o contrarrevolucionario o hegemónico. Me parece que la construcción de contrahegemonía tiene que ir por ahí y poder tener una lectura de este tiempo histórico y sobre todo del sentir y las esperanzas y los sueños de nuestro propio pueblo. Y yo creo que en gran parte la militancia y sobre todo las organizaciones y la dirigencia política se ha divorciado bastante de poder construir una identidad y un proceso de interpretación de las ansias y los sueños de nuestro pueblo. Yo, como para iniciar, tiro esto y le doy la palabra a Mariano como para después continuar, pues son diálogos. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por la invitación a esta conversación gauchesca, como planteó acá Duis. Me parece interesante para empezar a ya plantear un poco la relación en cómo combinamos una fuerte preocupación por las urgencias y la intervención tan necesaria en coyunturas tan adversas como esta, con una larga historia que tenemos como pueblo, ¿no? Me parece que ahí hay siempre una tensión, que puede ser una tensión muy productiva, que es necesario abordar. Y bueno, apelar un poco a los diálogos gauchescos, ahí a la conversación pública, me parece que también tiene un plus en momentos de fuerte virtualización de la vida. Así que en primer lugar, agradecer porque más allá de que se esté filmando, etcétera, podamos encontrarnos, revalorizar, ¿no? Nunca se sabe qué puede pasar con los cuerpos cuando se juntan y producen algo, ¿no? Entonces, bueno, indagar un poco qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede acontecer en espacios de conversación como esta, resultan fundamentales también para multiplicarlos, ¿no? Y bueno, se habla todo el tiempo de la crisis económica y social que estamos atravesando en estos días, muy fuerte, con mucha precarización de la vida, ¿no? De la crisis civilizatoria que atraviesa el mundo, y a mí me gustaría poner el foco en la crisis de imaginación política que estamos teniendo en estos tiempos. Me parece que está vinculada con esto que venimos conversando y que es muy importante abordar. Paradójicamente, en un pueblo que tiene una gran capacidad de despliegue de su imaginación política a lo largo de la historia. Entonces, me gustaría arrancar algo por ahí. No preparé nada, la verdad que surgió un poco esta idea de conversar sobre temas que nos preocupan, que nos inquietan, que venimos
en algunos casos como el nuestro trabajando hace mucho, no solo desde la acción directa y la militancia y la organización política, sino también desde el pensamiento, la reflexión, la elaboración de ideas. Así que bueno, nada, ensayar un poco acá un par de cuestiones, ¿no? A mí me parece esa. Yo pondría para empezar, si les parece, y retomando lo que ya se dijo, esta cuestión, ¿no? Es decir, una primera hipótesis: estamos atravesando una fuerte crisis de imaginación política. Eso no siempre ha sido así y tenemos una larga historia, ¿no?, de nuestro pueblo que ha dado cuenta de que incluso en los peores momentos y en las peores circunstancias se inventó algo, ¿no?, que no se esperaba y que apareció parido desde abajo a través de las luchas y los procesos de organización plebeya. Me parece que ahí hay algo que es interesante revalorizar, porque a veces también tenemos como esa ambivalencia que pasamos de somos el mejor país del mundo a somos la peor porquería, votamos a Milei y nos merecemos todos los males. Entonces, como, bueno, todo en su medida y armoniosamente, decía el general Perón. Entonces, bueno, tratar de pensar ahí qué pasa con la cuota de imaginación política. Yo voy a mencionar un par de episodios medio anecdóticos, pero como para poder tomar eso en relación a la importancia de la conexión, de la coyuntura con la historia, ¿no?, de lo que tenemos como desafíos actuales con ese largo proceso, que me parece que es importante, de nuevo, en su justa medida, realizar esa operación, porque hay algo de la ideología neoliberal que comparten obviamente estas nuevas derechas, porque tampoco es que se diferencian tanto en ese aspecto, que es la de desconectar los procesos con su historicidad, ¿no? Hay algo del neoliberalismo que es todo ya, todo instantáneo, todo quedó viejo, y si nosotros en el afán de librar la lucha que necesitamos, con la urgencia que necesitamos, caemos en esa trampa, me parece que tenemos un problema. Entonces, por un lado, la imaginación política, la necesidad de crear algo nuevo. Por otro lado, la conexión con esa larga historia, que me parece que da cuenta en todos los momentos, ¿no?, que se han apelado adversos. Digo, toda la implicancia, desde la gesta libertadora, ¿no?, que nos terminó constituyendo como país, ¿no?, la travesía de pasar los Andes, la travesía de armar fuerzas irregulares que se combinen con fuerzas regulares para enfrentar a un ejército poderoso, colonialista, imperialista, ¿no?, hasta las primeras formas de organización obrera, sindical, ¿no?, el peronismo cuando es derrocado va a parir una resistencia que va a combinar múltiples métodos de lucha, desde el rumor hasta abrir la canilla para hacer el sabotaje, ¿no? Es decir, cosas que los sectores dominantes, incluso los sectores más pensantes de una sociedad, no se podían imaginar, y aparecían, irrumpieron, ¿no? Entonces, me parece que cuando todas las guerrillas en los 70 eran campesinas, rurales, etc., aparece la guerrilla urbana, ¿no?, en países como la Argentina. Entonces, me parece que ahí es en donde tenemos que poder mirar esa historia, pero para no tampoco para idealizarla, sino para ver que en nuestra historia hubo muchos momentos muy adversos y que sin embargo siempre hubo capacidad de crear una resistencia frente a eso, pero además de apelar a la imaginación política, ¿no? Entonces, yo voy a partir un poco de, me parece que es el episodio central que estructura toda nuestra vida en la actualidad, que es el golpe del 76, ¿no?, el 24 de marzo, la última dictadura cívico-militar, eso que parece haber quedado tan atrás en el tiempo, ¿no?, casi medio siglo atrás, y que se insiste de una y otra vez desde las usinas de poder de que nos dejemos de joder con eso porque eso ya es una cosa del pasado, una cosa vieja. Bueno, ese proceso de reorganización nacional, como se denomina a sí misma, la última dictadura con 30.000 desaparecidos, ¿no?, con los dispositivos de los campos clandestinos de detención que dieron que hablar en todo el mundo, van a parir una resistencia como la de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Quién se imaginaba que un grupo de madres que no estaban metidas en política se iban a ir a una plaza y que cuando dijeran que no se podía hacer una concentración pública iban a empezar a caminar alrededor de una plaza, ¿no? Es decir, ponerse un pañuelo blanco que hoy es símbolo en el mundo. Por un lado, pero por otro lado también esa dictadura reestructura a la Argentina sobre nuevas bases que todavía tienen implicancias en nuestra sociedad actual. Y por lo tanto debemos pensar el problema de la deuda externa, el problema de la fragmentación social, ¿no? Son todas cuestiones que vienen un poco de ese proceso que luego va a tener un nivel de continuidad desde 1983 en adelante que también me parece que es importante subrayar para no pensar el 83 como un parteaguas radical. Es decir, hay muchas cosas que son muy diferentes, es decir, te podés reunir, te podés manifestar, podés opinar, por lo menos de derecho eso se puede hacer,
aunque muchas veces de hecho se ve restringido, y no es lo mismo que tener grupos de tareas secuestrando personas, torturándolas y arrojándolas vivas al mar, ¿no? Es decir, ahí hay un hecho muy diferente entre un contexto de dictadura y una democracia. Pero a la vez también tenemos muchos episodios que se repiten y una matriz económica, productiva, etcétera, y hasta cultural, de individualismo, ¿no? De sálvese quien pueda, de no te metas, es decir, muchos elementos que siguen funcionando en nuestra sociedad. Entonces me parece que pensar en la crisis de imaginación política implica, en primer lugar, tratar de hacer este trabajo de recuperación de un linaje histórico y de ver cuáles son esos momentos, esos episodios, ¿no?, que han puesto a la Argentina en un lugar que tiene mucha importancia respecto de la lucha de los pueblos, por lo menos latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, ahí están las madres y las abuelas, ¿no? Está la resistencia obrera, de la que quizás también el progresismo habló muy poco, ¿no?, en estos últimos 20 años, que es el sabotaje, ¿no?, que es, no se puede hacer huelga, decían los obreros argentinos en pleno terrorismo de Estado, trabajo más lento. Y el patrón preguntaba por qué, decía, porque estamos tristes, trabajo es tristeza, ¿no? Es decir, ¿quién se iba a imaginar que un poderoso movimiento sindical con gran capacidad de movilización, de poner caño, de resistencia, iba a apelar a esos métodos tan mínimos y cotidianos? Y se lo hizo. Y eso lentamente fue también gestando, ¿no?, la huelga del 79 y todo el proceso que ya se abre en el 81-82, Guerra de Malvinas mediante. Ahí tenemos como un primer momento que me parece que es importante revalorizar, insisto, porque no es de lo que se habla todo el tiempo, ¿no? Es decir, de la dictadura se habla, de las madres y de las abuelas se habla bastante, se habla muy poco de la resistencia obrera. Entonces me parece que ahí tenemos como algo para indagar. Luego es la experiencia de todo esto que se denomina los nuevos movimientos sociales, ¿no? Me parece que del 83 a esta parte lo que hemos visto es que con esa sociedad fragmentada y esa crisis, ¿no?, que se produce en el nuevo modelo, que además es un modelo mundial, porque el neoliberalismo luego empieza a implementarse en todo el planeta, aparece este fenómeno de los nuevos movimientos sociales. Y ahí también hay mucho por ver. Desde la toma de tierras para construir viviendas en los años 80 hasta la toma generalizada de múltiples espacios para la vida en común, sin ir más lejos, donde estamos, ¿no? O sea, fíjense, nosotros estamos en Tolosa, en un galpón ferroviario que nos une con la lucha obrera de fines del siglo XIX, principio de siglo, gremio ferroviario importantísimo para la construcción del sindicalismo argentino, y tenemos también un espacio que fue demolido por las políticas privatizadoras y recuperado para la construcción de lo común por los nuevos movimientos sociales. Las fábricas recuperadas que se mencionaban recién, es decir, que hay todo un fenómeno que tiene que ver con la recuperación de espacios que el capital o privatiza o va a demoler, ¿no?, y dejarlos a intemperie para una producción de la comunidad. Y ahí tenemos lo que en los 90 incluso académicos mencionaban el milagro sociológico, cómo los desocupados se organizan y constituyen un vector de lucha a veces más potente que el del movimiento sindical, que tiene un siglo de existencia y una larga tradición. Bueno, se parió el movimiento piquetero. Lo mismo, el piquete, hasta los años 90, era el piquete de huelga. Los obreros hacían huelga, la patronal contrataba trabajadores temporarios, los mandaba a laburar para quebrar la huelga. Y se hacía piquete de huelga en los lugares de trabajo para garantizar el paro de actividades. En los 90 aparece, ¿no?, una interrupción a la circulación de las mercancías en un momento donde aparece con mucha importancia la circulación por sobre también la producción, es decir, que empieza a ser más importante también en algún punto esas rutas que conectan las mercancías para su venta, que en los lugares que son cada vez más chicos y emplean menos gente para la producción, pero también es la interrupción del sentido común lo que pone en jaque el piquete, ¿no? Es decir, la idea de que todo está más o menos bien y que hasta que no aparece una pueblada no se discute el problema de la desocupación. Entonces, invención política de una nueva experiencia que luego va a tener de algún modo su correlato con esta más reciente, ¿no?, que es la de las economías populares. De nuevo, ¿no?, se piensa que la recuperación del Estado por parte de gobiernos progresistas puede generar una reparación social, una inclusión de aquellos que habían sido golpeados por el neoliberalismo, pero parecía darse poco cuenta de que había una población enorme de la población que no era la trabajadora asalariada clásica y que tampoco terminaba siendo del todo incluida
¿no?, en esas dinámicas. Y se va a parir la experiencia de las economías populares, ¿no?, que van a apelar a la historia del sindicalismo, van a querer construir un nuevo sindicato y van a apelar a la historia más reciente de los nuevos movimientos sociales, que tienen una matriz territorial y comunitaria. Entonces me parece que hasta aquí hemos tenido un largo recorrido de luchas, de procesos de resistencia que entran un poco en crisis porque, bueno, este segundo sacudón también yo diría, donde amplias porciones de la población trabajadora, humilde de nuestra patria, vota una opción de derecha. Porque tampoco es que nos desayunamos ahora con Milei. Digo, 2015 ganó Mauricio Macri, ¿no? Un nene bien, con un partido vecinalista de la ciudad que siempre se consideró, ¿no?, el centro de la patria, cuestionada por todas las provincias, cuestionada por el interior de la provincia de Buenos Aires, cuestionado por el conurbano y sin embargo ganaron. ¿Sí? Lo que pasa es que les duró muy poco. En 2 años tuvimos una capacidad de generar un episodio político como la movilización de diciembre del 2017 que puso en jaque eso que ya algunos apresurados comunicadores progresistas lanzaron a caracterizar como una nueva hegemonía de una derecha democrática que mostró rápidamente que era democrática porque presentaba un partido de elecciones y ganaba, ¿sí?, pero que después, cuando no le cerraban los números, no tenía ningún problema en apelar a la represión, ¿sí?, y al ajuste más indiscriminado. Y hoy está pasando un poco lo mismo, ¿no? Bullrich con el protocolo, ¿no? Bullrich, que además es un personaje que viene de estar con Macri, que viene de estar con esa alianza que en los 2000 continuó el menemismo y comenzó reprimiendo la protesta social, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hay algo ahí, para no hacerla muy larga y poder conversar un poco, que tiene que ver con ese doble movimiento, digamos, sobre la base de la promoción del encuentro de los cuerpos, ¿no? Es decir, diría un poco eso, revalorizar la cuestión de la calle, del encuentro, del cuerpo a cuerpo, del juntarse, para poder abordar esta doble cuestión, la crisis de imaginación política que tenemos en la actualidad y la dificultad a veces de hacernos de un archivo de nuestras historias que también contribuyan a poder ampliar esa imaginación hoy bastante acotada por la crisis civilizatoria, por la crisis de los progresismos y de los movimientos populares, ¿no?, que nos han dejado como en esta situación un poco, me da la sensación de desorientación, que quizás en encuentros como estos podamos empezar a desarmar, a desmontar para construir una alternativa de cara a lo que se venga, que rápidamente empieza a mostrar que tiene muchos elementos estructurales que no resisten mucho en el tiempo un programa de ajuste como el que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, en principio tiraría como esas líneas para la conversación. Bueno, la idea es que pregunten. Me parece que se armaron varios ejes para preguntar. Yo tengo un par de ideas, pero prefiero que los compañeros levanten la mano, quien quiera. No creo que llegue el micrófono, pero se acerca acá y... he hecho un grito ahí, ya estamos hablando de la ronda. ¿Vos algo no querés preguntar nada? Arranca si querés. No, para mí lo que dijo Mariano es clave y es parte de la desazón que uno puede ya tener, que es cómo reproducir en este momento la imaginería política, ¿no? Entonces, es lo que todos estamos preguntando, ¿qué mierda hacer, ¿no? Digamos así. Estamos desorientados. Entonces, y hay una segunda clave que es, bueno, esa solución nunca va a ser producto de una hipótesis genial, sino que se va a armar acá en esta ronda de debate, diálogos, puteándonos, porque obviamente siempre hay entre nosotros alguna diferencia, alguna cosa que no nos gustó de la otra vez. Pero bueno, por eso, para no hablar nosotros, y aprovechando que tenemos acá a Mariano y a Ezequiel, propongo algún compañero o compañera que quiera preguntar algo. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? No, me quedé con lo mismo, digamos, ¿no? Con preguntarnos cómo salir de esta situación, de esta crisis de imaginación política que venimos viendo, que venimos describiendo, que sobre todo, no sé, digo, quizás Mariano que trabaja en escuelas lo compartimos, esto de ver que en generaciones más chicas es como más notorio incluso, digamos,
Y ahí entran un montón, digamos, mi manera de ver, además de particularidades de la Argentina y de nuestro propio proceso, entran el vínculo que tenemos con el teléfono, que prácticamente, digamos, es un consumo imposible de controlar para nosotros a nivel social y a nivel individual, digamos, y hasta los que creemos que lo manejamos, no lo manejamos. Entonces ahí se abre una situación compleja, digamos. En ese sentido, nada, preguntarnos cómo, si encuentran hoy, digamos, viendo procesos políticos, viendo procesos más allá de la Argentina, o dirigencias políticas. Obviamente me parece que esto tiene que salir, es algo que lo que se demuestra y lo que se demuestra en el recorrido de ciertos momentos que traza Mariano, es que son las bases, para decirlo de alguna manera, o es el pueblo el que ordena hacia dónde, y después hay dirigentes que saben recuperar eso y llevarlo hacia algún lado. Pero digo, si más allá de eso, ¿hacia dónde creen hoy que tiene que ser? Digamos, nadie sabe qué hacer, es un poco la pregunta que nos hacemos, pero quizás sí saben o podemos empezar a arriesgar qué características tiene que tener. Ese decía, lo patriótico es fundamental, y yo coincido, digamos, en lo que construyamos en esta época, en este nuevo momento, un rasgo fundamental tiene que ser lo patriótico, pero bueno, ¿qué otras ideas o aproximaciones tenemos de hacia dónde construir, ¿no? Bueno, no, a mí en principio creo lo siguiente. A mí me parece que estamos, obviamente que hay, ante toda, siempre cuando hay un proceso de derrota política, hay una crisis, ¿no? Esa crisis me parece que también es propia de las causas de por qué se llega a derrotas, ¿no? Me parece que ahí es donde en cierto sentido interviene la cuestión de por qué pensar, por qué hubo un divorcio importante entre el hacer constante de la militancia y las intenciones y las esperanzas de nuestro pueblo, ¿no? Cómo se llega a que antes, históricamente, la retaguardia del peronismo eran los sectores populares, la clase trabajadora, eran los barrios. Y hoy nuestros barrios están disputados. Hoy tenés en el propio barrio donde vos tenés un centro popular, un comedor, tenés el vecino de al lado que puede ser hasta incluso activista de Milei, si querés. Y es novedoso que los sectores más reaccionarios tengan un anclaje fuerte en las barriadas, ¿no? Y eso me parece que hay cierta responsabilidad de las organizaciones políticas que han replegado del hacer cotidiano, del hacer de la solidaridad. Para mí es el otro punto, yo marcaba el patriótico, para mí el otro punto clave es la solidaridad como práctica política y como entendimiento hasta incluso de esa práctica política en el marco de los procesos de unidad y de acción política, ¿no? Sin solidaridad no hay militancia popular para mí. Y yo creo que en cierto sentido lo que se ha reflejado en el último tiempo es un proceso donde justamente la rosca política terminó dominando el escenario y se olvidó de la política. Esto lo vengo planteando hace tiempo, donde hasta incluso ha terminado de cooptar grandes bolsones de militancia o sectores de la militancia que eran muy dinámicos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo nosotros planteábamos que dentro de los sectores medios la militancia universitaria era el sector más dinámico de la política. Bueno, hoy yo creo que la militancia universitaria ha caído también en parte del reflejo político de la lógica institucionalista. Entonces me parece que ahí el planteo de cómo convivir con la necesidad de hacerse del poder del Estado, pero sin perder la capacidad de reorganización y reproducción de lo popular, ¿no? Ese es el gran dilema que hoy tiene que hoy tenemos la militancia,
de cómo no, porque en los 90 ninguno nos presentábamos a elecciones, por lo menos mayoritariamente, es más, llamábamos a no votar. Y planteábamos gane quien gane, pierde el pueblo y todo eso, vencer el partido único del ajuste, etcétera, etcétera. Bueno, a partir del 2003 empieza la idea de que se van incorporando muchos actores de la militancia popular a el hacer cotidiano de la institución del Estado. Y nosotros, o por lo menos yo reflexiono en cuanto a eso, digo, cuando interviene la militancia popular en ese hacer del Estado, ¿para qué lo hace? Si lo hace para, como proceso de empezar a escalar un momento de transformación de esa institución en particular, o que la institución termina cooptando al movimiento popular en el marco de su propia reproducción burócrata, burguesa, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que eso tampoco estuvo en cierto sentido en la discusión política, sino se dio todo muy aceleradamente y muy en el marco de una épica o de un discurso que parecía que generaba o que reinventaba y hasta incluso entusiasmaba a nuestro pueblo, pero que en definitiva no terminó de consolidar un proceso de transformación cultural que pueda generar los anticuerpos necesarios para que las políticas neoliberales, individualistas, esteticistas, terminen reinando hasta incluso y generando un proceso de desarrollo en la propia militancia. Entonces me parece que en cierto sentido también el otro proceso que se tiene que dar en el marco creativo es justamente reforzar la batalla ideológica y la batalla cultural. Me parece que son cuatro puntos por lo menos que la militancia en estos momentos la tiene que tener, más allá del propio proceso que se pueda ir generando en estos momentos, de ir reconfigurando un escenario para las próximas elecciones de medio término, ¿no? O sea, pero me parece que ahí está el tema, o sea, si nuestros mecanismos de desarrollo en los territorios no construyen territorialidad, o no construyeron territorialidad, bueno, ahí hubo un problema. Hay un problema. Si los desarrollos territoriales nuestros, lo único que hacían eran mecanismos de unificar gente de un determinado lugar solamente para ir a una marcha, bueno, ahí tenía un problema, porque en el territorio, en la vida cotidiana de esos lugares, ocurren un montón de cosas. Y en ese montón de cosas que ocurren, me parece que ahí estuvo el faltante de esos nexos de poder interpretar eso, de poder construir eso, de poder hasta incluso construir poder en esos territorios, ¿no? Entonces hubo como repliegues porque era fácil, porque era sencillo, entonces también hubo una lógica de construcción meramente economicista. Y en ese desarrollo se perdió la política. O sea, yo me recuerdo cuando nosotros nos organizábamos, ni se nos ocurría ir a una movilización o hacer un corte de ruta si antes no se definía por asamblea. Hoy te mandan un WhatsApp, mañana vamos, y es así, y funciona así. Y bueno, me parece que eso también es parte de la revisión del hacer de la política y de la construcción y recuperar. Hasta incluso recuperar una idea que vaya más allá de lo económico. Ahora Milei nos los pone en jaque, nos los pone en discusión. Esto de las unidades de gestión, si tenés vos... Bueno, me parece que ahí ahora se nos presenta nuevamente el desafío de poder seguir construyendo militancia y política en los determinados barrios con otros elementos, con otras herramientas, y ahí me parece que es donde fundamentalmente entra el factor de la solidaridad. Es clave. Hoy es un momento clave para eso. Por lo menos yo planteo eso. ¿No sé, Mariano? Sí, también para hacer de esto efectivamente un diálogo y ir retomando cosas que van saliendo, yo tomaría un poco lo que vos decías, la construcción de poder y la cuestión patriótica, ¿no? Tomo esa y
para seguir un poco la conversa, ¿no? Dos cuestiones me parece respecto de eso. La primera diría, no se puede pensar ningún proyecto de soberanía nacional, ¿no?, si no es enmarcado en la comprensión de las formas de dominación y explotación que tiene el capital, que son internacionales, ¿no? Que ya es una discusión del siglo XX. Me parece que hoy más que nunca no se puede pensar ninguna salida solo en un país, y en una región como América Latina cobra una importancia decisiva los modos de articulación de los proyectos de soberanía nacional a nivel de bloque regional, ¿no? Porque además, si uno mira el proceso histórico, ha sido también así, ¿no? Los procesos de la independencia, los procesos de las represiones de las dictaduras militares, los procesos de los movimientos sociales, etcétera, han sido siempre movimientos regionales. Entonces me parece que la cuestión patriótica es necesario inscribirla siempre en esa triple dimensión, como decía Juan José Hernández Arregui, pensador del nacionalismo revolucionario, que decía: la revolución es nacional, latinoamericana e internacional, y en ese orden. Entonces, como a diferencia de ciertas caracterizaciones del capitalismo por las izquierdas más clásicas, donde siempre se empieza por lo internacional, se va viendo lo regional y luego último lo nacional, me parece que este movimiento del nacionalismo revolucionario lo que pone de relieve es la importancia de, ¿no?, leer la clave de la explotación y la dominación capitalista en la formación social específica en la que cada uno habita y lucha, ¿no? Entonces, me parece que ahí habría algo que está bueno para tener en cuenta, que patriotismo no implica una contraposición de la salida latinoamericana y de un proyecto internacional, porque al fin y al cabo lo que nos preocupa es que en este sistema, ¿no?, mundo, las personas vivimos como vivimos, entonces que es necesario siempre inscribir, digamos, esa cuestión, y que los momentos de avance político han tenido mucho latinoamericanismo, ¿no? Si uno ve los grandes momentos de productividad política en Argentina, estuvieron muy ligados a ese horizonte de recuperación también de esa idea de patria grande, ¿no? Que si digamos, rescatamos los idearios patrióticos, ¿no?, un poco ahí hay algo del orden de ese proyecto latinoamericano siempre inconcluso que habilita a la nueva pregunta: ¿por qué implica Latinoamérica en cada contexto histórico? Eso por un lado. Después, por otro lado, me parece que habría que pensarlo más puertas adentro, y que ahí, bueno, hay una dimensión que es la estatal, ¿no? Es decir, cómo poder conquistar el gobierno para que ese tipo de gobierno gane el mayor margen de soberanía posible en un mundo globalizado como el actual. Que eso me parece que es importante, y que por ejemplo en los años 90 no estaba muy presente en las luchas de los años 80, 90, 2001, eran luchas muy contra la globalización y contra los gobiernos de ajuste. Pero no había algo, porque la experiencia histórica había mostrado que la globalización había arrasado a los estados nacionales. Entonces, digo, ahí también para ver este doble movimiento, ¿no?, de recuperación y crítica, ¿no? Los gobiernos progresistas, que en muchos casos muchos de nosotros tanto criticamos, creo que un elemento que trajo importante, que no estaba antes y que hoy es necesario no dejar extinguir, es el rol de soberanía lo máximo posible que los estados nacionales puedan jugar en este contexto mundial. Y el otro elemento es, bueno, sobre qué base se constituye ese patriotismo, esa defensa de la soberanía, etcétera. Y me parece que lo que muchas veces estuvo ausente en esas concepciones del ciclo de gobiernos progresistas, en el caso nuestro el kirchnerismo, es que eso tiene que hacerse sobre las bases de un poder del pueblo, ¿no? Un poder movilizado, organizado, consciente, estructurado políticamente, que tiene que ver en gran medida también con la historia del peronismo, ¿no? Las organizaciones libres del pueblo, el sindicalismo como columna vertebral del movimiento de liberación nacional, que en los últimos años se perdieron bastante, ¿no? Bien decía, como ciertas cuestiones redistributivas, de conquistas ciudadanas para los individuos, ¿no? Que están muy bien, ¿no? Digo, me parece que nadie está en contra de que las personas puedan mejorar su vida, ¿no?, y tener derechos y ejercer libertades, pero bueno, si uno solo se limita a eso, queda entrampado en el esquema liberal, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí del poder del pueblo, que es lo que sí muchas de las organizaciones de los 80, 90 tuvimos, y que luego en esa conexión con los gobiernos progresistas para tener un Estado que defienda la soberanía nacional y trate de implementar lo máximo posible políticas de justicia social, se quedaron un poco embarradas, ¿no?, en una concepción también muy estatista, muy politicista, y que hoy es necesario
recuperar, revisar y recrear. Y ahí me parece que hay algo importante que tiene que ver con recuperar, no implica copiar ni repetir. Y ahí hay algo muy importante. Por ejemplo, uno puede verlo en las consignas, ¿no? La idea de vamos a volver. ¿Sí? No, yo no quiero volver a ningún lugar en el cual quedamos entrampados con ciertas limitaciones, etc. En todo caso, recuperar esa historia para pensar un proyecto futuro. Y ahí hay algo que me parece que es importante. Si uno mira, y cierro con esta intervención, pero digo, pusimos los ejemplos de momentos de creatividad política, etc. Por ejemplo, mencionamos las madres y las abuelas, me pasé por alto los hijos, ¿no? A mediados de los 90 emerge una nueva generación, los hijos de los desaparecidos. Los hijos de los desaparecidos no fueron a la plaza y se pusieron un pañuelo en la cabeza y caminaron en ronda, hicieron scratches. Otro contexto, recuperación de una historia, otra cosa. Los piqueteros recuperaron el piquete pero parieron el movimiento de trabajadores ocupados. Y la economía popular que se sustenta sobre ese movimiento piquetero hace también otra cosa, recupera y recrea, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo del movimiento que necesitamos hacer hoy, que muchas veces pasamos de un extremo a otro, de todo, esto ya es viejo, no sirve, el mundo cambió, hay redes sociales, etcétera, etcétera, entonces nada de lo anterior sirve, a querer de algún modo como copiar cosas del pasado. Me parece que la elaboración implica justamente una mirada sobre el pasado, una forma de procesarlo para relanzar nuevas iniciativas. Entonces creo que sobre esas bases, ¿no?, del patriotismo, la solidaridad, el poder popular, es a partir del cual podemos ir pensando formas que combinen organización desde abajo, movilización, protagonismo popular con disputa institucional, ¿no? Me parece que hay algo que ahí está el problema. Las organizaciones en los 80-90 no tenían la idea de disputar el proyecto del país, era resistir, ¿no?, tirar abajo malos gobiernos, como decía el zapatismo, y bueno, después ver los gobiernos progresistas, bueno, acá viene el Estado a ordenar, a redistribuir, a defender la soberanía, pero nada de protagonismo, o muy poco protagonismo popular, si no es más que para festejar esas buenas decisiones que puede tomar un gobierno. Y hoy estamos, me parece, en este momento transicional en el que necesitamos combinar esas cuestiones. Protagonismo popular, un pueblo organizado, movilizado, consciente y disputando las instituciones e instituciones que puedan ser más porosas a ese movimiento de la sociedad. Entonces, creo que hay algo ahí de la necesidad de recuperar una idea que hasta hace muy poco veníamos diciendo, era de recreación de una columna vertebral. Ya no puede ser más el viejo movimiento sindical si no contempla las economías populares, las luchas de los feminismos, de las disidencias, del ecologismo, la discusión sobre la subjetividad, la salud mental, la comunicación, es decir, todos esos elementos no pueden no estar presentes. Cuando no están, ahí vemos lo que expresa la CGT, un poderío muy importante de la vieja estructura de trabajadores asalariados que les pasan por el costado todas estas reivindicaciones. Y cuando vemos que hay estas reivindicaciones sin movimiento obrero, sin movimientos populares, son derivas, ¿no?, liberales, de tipo ciudadanas, leídas en clave individual, sobre todo por sectores medios, donde lo plebeyo queda totalmente excluido. Entonces me parece que hay algo ahí de lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, y que eso implica algo que no estamos, me parece, con mucha gimnasia, que es un poco esto, ¿no? Generar encuentros, hablar, discutir, escribir, leer, pensar, ¿no? Porque si nosotros no leemos, no pensamos, no escribimos, lo hacen otros por nosotros, y en mayoría de las veces dicen un montón de pavadas, que después no sabemos muy bien cómo rebatir porque no leemos, no estudiamos, no pensamos, no nos detenemos. Digo, pensar y eso lo hacemos más o menos en la cotidianidad, pero digo, tener espacios, ámbitos específicos en la elaboración. Y en ese sentido es importante recuperar esa larga tradición. Y cierro con esto, los grandes momentos, ¿no?, de avance popular tuvieron esa combinación con lo latinoamericano, pero también de una combinación de sectores sociales al interior del país. Los grandes momentos de productividad política, hubo una conexión entre movimiento obrero, movimiento estudiantil, entre sectores medios y sectores plebeyos. Entonces, me parece que, ya que estamos aquí en Tolosa, con una experiencia política que tiene una pata en lo territorial y tiene una pata en la universidad, después de una movilización gigantesca como hacía años no se veía en defensa de la universidad pública, vale la pena volver a recuperar ese vínculo y a las tareas, ¿no? Así como en los territorios puede haber un economicismo, a veces en las universidades hay un gremialismo también, ¿no?
de no poner en discusión el territorio específico de producción de conocimiento. ¿Para qué se va a la universidad? ¿Qué tipo de profesionales se quiere sacar de ahí? ¿Con qué mirada? ¿Con qué vínculos con otros sectores sociales? ¿Qué rol juegan en el proceso de transformación? ¿No? Me parece que son cuestiones elementales que a cualquier estudiante universitario, a cualquier docente e investigador le tienen que poder preocupar, y no la mera discusión salarial, ¿no?, para el caso de docentes investigadores, o de ganar los centros de estudiantes, manejar la fotocopiadora, etcétera, ¿no?, que son todas las roscas que obviamente hacen a la cotidianidad de la universidad y uno no puede obviar porque es parte de la dinámica cotidiana. Pero me parece que si nos quedamos ahí es como si nos quedamos en un barrio solo organizando el comedor, ¿no?, y administrando cierta ayuda que se puede conquistar a partir de las movilizaciones, que es lo que decía Ezequiel, y no la construcción de un poder que pueda mostrar formas de sociabilidad que a futuro sean las que se puedan ampliar al conjunto de la sociedad. Porque al fin y al cabo el poder popular es eso, ¿no? Es construir a escala local y a escala más reducida formas que muestren que se puede producir, consumir, organizarse políticamente, estudiar, discutir, generar comunicación, es decir, una sociabilidad, una producción y reproducción de la vida con otra lógica diferente a la que impone el capital, ¿no?, que es el que domina el mundo en este contexto histórico a escala global como nunca otro sistema lo había hecho. Entonces miren si la tarea es gigantesca, pero todo proceso de transformación revolucionaria en cualquier momento de la historia humana implicó una desmesura, es decir, un poco de locura, ¿no? Si uno quiere más o menos acomodar algo un poquito, bueno, nos quedamos con esa, nos conformamos con eso. Ahora, si uno quiere hacer algo grande, quiere poder producir una transformación importante, y bueno, un poco de locura tiene que haber de por medio, porque si no, no lo vamos a poder hacer. ¿Alguna pregunta? No, yo no. Siguiendo un poco esa línea, en un contexto de violencia política tan fuerte, como piensa la violencia, y ya desde el otro lado, en práctica y Bien. ¿Se escucha? Estamos evolucionando en un momento de exceso de censura, pero también de violencia. Yo no te oí esto. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, no, en cuanto a la violencia, yo creo que en realidad parte por dos cuestiones. En principio, tiene que haber un proceso político en el cual lo tenga como variable, ¿no? O sea, pero no la violencia por la violencia en sí, sino la respuesta, ¿no? En general los pueblos no buscan la violencia como solución de sus problemas en términos políticos, ¿no? Sí hay una sociedad hiperviolentizada hoy y muy al rojo, pero digo, en términos políticos en general los pueblos intentan transitar lo más tranquilo posible el proceso. El problema es que obviamente que hay puja de fuerzas. ¿Hacia dónde va la violencia del enemigo, que hoy es hegemónico, tiene el poder real, el poder no solo del gobierno, sino poder en serio? Bueno, obviamente que en la medida que se va viendo las imposibilidades de las prácticas políticas, se va a ir generando ese proceso de respuesta violenta, ¿no? En el caso de que esto se consagre como un proceso de cercenamiento de las libertades y del propio proceso de la práctica política, ¿no? En general, el problema con el que se encuentra es que hoy lo están consagrando o están llevando adelante una cierta práctica que, como recién lo mencionaba Mariano, no lo han hecho en el proceso, o sea, como lo hacían en la dictadura, sino lo hacen a partir del sufragio. Y eso obviamente también genera otro tipo de situación, de pensar y de plantear la cuestión de la violencia. Yo vengo de una organización que se planteaba la respuesta violenta como ejercicio
como práctica y ejercicio de una política revolucionaria insurreccional, ¿no? Que es quebracho, ¿no? Y nosotros nos planteamos que había que romper a piedrazo el espejismo menemista y si gobernaban contra el pueblo no hay que dejarlo gobernar y que la violencia en manos del pueblo no era violencia, era una legitimidad, era justicia, bueno, todo eso. Pero era en el marco de un planteo político, en el marco de un proceso de resistencia y donde después el pueblo también iba construyendo y ejerciendo el proceso, si se quiere, que más toma en su poder la capacidad de respuesta hacia la violencia del enemigo, es el movimiento piquetero, que es el que se para cortándole los medios de producción en la calle y que se para de cara al aparato represor y que es el que genera ese proceso, si se quiere, de faltar de respeto a esa institucionalidad que dejaba a miles y a millones de compatriotas en la calle. Entonces, me parece que la violencia, en cierto sentido, hay que legitimarla desde ahí, desde el derecho que tienen los pueblos a defenderse, ¿no? Ya lo decía San Martín en su momento, pero que me parece que es parte de un propio momento político que se va a ir generando. O sea, me parece que en la medida que se va generando un proceso de resistencia, también se va elevando los procesos y las efectividades de esa resistencia. No hay que ver en cuánto tiempo y en cuánto hay, pero me parece lo otro que es importante es en tanto y en cuanto el hacer de la política pueda construir una agenda y una dirección política del proceso, porque la violencia como violencia en sí no genera más que un repertorio simbólico. Vamos, le rompemos la vidriera al banco X que se quedó con los ahorros de fulanos, pero que si eso no tiene después un correlato donde los ahorristas lo toman en sus manos y se genera un producto, bueno, ahí tiene que haber una vanguardia, sí, pero el vanguardismo está más que claro que muchas veces no genera el mismo proceso. La lectura de cómo se puede ir llevando de la mano acompasadamente eso, bueno, ahí está la pericia política de una conducción de una dirigencia, que puede equivocar y caerse en eso, caerse en un mero como cuando muchas organizaciones guerrilleras se lanzaron en América Latina en los años 60 y los exterminaron en 5 minutos porque el campesinado le daba vuelta a la cara o sectores obreros le daban vuelta a la cara, y después en los 70 esos mismos procesos tuvieron otro correlato, ¿no? Entonces también hay un proceso político que hay que ir viendo en los tiempos también y las intenciones que va generando nuestro propio pueblo. En la respuesta hacia la violencia del enemigo estamos hablando, ¿no? La violencia no solamente en términos represivos, sino en términos humanitarios, ¿no? Que es lo que hoy más crudamente se está viviendo, porque hoy nuestro pueblo está siendo más castigado por las condiciones de vida a las que se están llevando que por las cagadas a palo que tienen cotidianamente en la calle, como si se moviliza o si se toma el micro y los bajan y los requisan. Entonces me parece que eso también hay un proceso ahí. Y ahí está la cuestión de que el movimiento popular tiene que tener una agenda. Y si no tiene una agenda no tiene dirección política. Porque entonces, en todo caso, cualquier posibilidad de alianza con el progresismo o el reformismo, vas a pérdida, terminada pérdida. Entonces me parece que ahí está también la cuestión de cómo se organiza eso, cómo se arma eso, y ahí está la cuestión de la creatividad, de la imaginación. Me parece que ahí también es pensar, chocar un modelo o un sistema productivo, eso también me parece que es lo que hay que poner en tela de juicio, ¿no? Ellos tienen un planteo económico, nosotros tenemos que tener otro planteo económico. Un planteo económico nuestro trabajado sobre las bases de la solidaridad y del desarrollo productivo integral de una sociedad, ¿no? Y ellos plantean otra cuestión. Bueno, eso tampoco está hoy puesto muy claramente, porque muchos de los compañeros o compañeras no todavía están convencidos de que se puede desarrollar un modelo productivo en función de la solidaridad y de la integración de la sociedad.
¿no? Y lo piensan en términos meramente de costos y ganancias. Sí, a mí me gustaría sumar 2 o 3 elementos más, lo que decía Ezequiel, también retomando lo que ya veníamos charlando a partir de la pregunta, y que tiene que ver con la relación entre el proceso nacional, la cuestión latinoamericana y lo internacional, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hubo un primer ciclo de luchas después de la última dictadura, ¿no? Para ver el caso argentino. Un primer ciclo de lucha desde abajo, ¿no? Que quizás no tenían en agenda la cuestión de la soberanía y el rol del Estado, etc. Luego un ciclo de gobiernos progresistas que tomó más eso en sus manos y menos la cuestión del protagonismo popular y la creación de un propio poder transformador de la sociedad. Y me parece que en ambos casos hubo una relación bastante directa con los procesos latinoamericanos e internacionales, ¿no? Yo digo, si nosotros vemos cuáles son las referencias internacionales que aparecen en los años 80-90, para los movimientos populares en Argentina se me ocurre mencionar por lo menos 5 que creo que eran las más importantes y estructuradoras. 2 son europeas, que es la experiencia de la izquierda abertzale en Euskal Herria, es decir, el País Vasco que lucha por su independencia hace ya tanto tiempo, y el otro es el IRA, también en Irlanda, un poco con el problema del colonialismo británico. Y las otras 3 experiencias son latinoamericanas y son un poco la del proceso colombiano, la de la Revolución Cubana y la de la emergencia del zapatismo a partir del 1 de enero de 1994. Fíjense que de las 5, 4 tienen que ver con el siglo XX. Es decir, son luchas que vienen del periodo anterior y persisten, ¿sí? Tanto el IRA como la izquierda vasca como Colombia avanzaron hacia procesos de paz y de desarme de las organizaciones revolucionarias armadas, ¿no? La Revolución Cubana, bueno, fue como lo que persistió a lo largo del tiempo, y el zapatismo, que nace como una insurrección armada, se plantea la no toma del poder político del Estado y un nuevo esquema, ¿no? Más ligado a la autodefensa de las comunidades campesinas que a una perspectiva más de ofensiva. Pero así todo eran 5 referencias fuertes que tenían que ver con la lucha armada, con la confrontación de los pueblos contra los poderes, etc. Las referencias de los años 2000 son fundamentalmente Bolivia y Venezuela, ¿no? Que son 2 procesos que sobre la movilización popular constituyen una herramienta política, disputan las elecciones, ganan y empiezan a armar un proceso que en el caso de Bolivia y de Venezuela, a diferencia de todo el resto de los progresismos, tienen 2 elementos centrales: modifican la Constitución y empiezan a tratar de transformar el Estado, ¿no? Y ambas se sustentan sobre un paradigma que tiene en cuenta la violencia política. Chávez, porque proviene del ejército y trata de sostener la columna vertebral de la fuerza para el proceso revolucionario bolivariano, pero además arman milicias, ¿no? Que es lo que tanto molesta y cuestiona a Estados Unidos. Y Bolivia, recuerden en 2008, cuando se da la ofensiva de la Media Luna sobre el proceso, sacan los movimientos sociales a la calle y confrontan con muertos en las calles, ¿sí? Después, bueno, recientemente padecieron el golpe de Estado, etc. Pero digo, el momento clave de la confrontación 2008, asumieron el momento de la confrontación con movimientos sociales en las calles, ¿no? Y bueno, ahí ganaron esa batalla política. Sin un instrumento armado, pero sí con una confrontación fuerte de los movimientos populares. De nuevo, si vemos en qué situación estamos hoy, no es ya ni la de las guerrillas que se sostienen en el tiempo, ni la de movimientos como el proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela y en los movimientos sociales en Bolivia, sino que estamos como en esta transición que no sabemos muy bien hacia dónde, ¿no? Pero que creo que requiere volver a discutir esa cuestión, porque venimos de muchos años, por lo menos en Argentina, donde primó un paradigma de, en principio, no represión abierta a la protesta social por parte del gobierno nacional, ¿no? Durante el kirchnerismo, si bien hubo represiones puntuales, etc. Y luego una represión durante el macrismo de muy baja intensidad, ¿no? Solamente fue la gran represión de 2017, bueno, y de nuevo, en las periferias, ¿no? La situación de todo el conflicto con los mapuches, Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, etc., ¿no? Pero no a escala nacional amplificada como en otros momentos. Y hoy nos empieza a pasar de que todo el tiempo hay movilizaciones muy pacíficas frente a las cuales el Estado tiene una actitud muy violenta, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Creo que requiere una discusión que los movimientos populares parecen no estar pudiendo abordar, ¿no? Y que tiene que ver que hasta cuándo vamos a seguir con la larga y rica historia de resistencia y lucha que tenemos, hasta cuándo vamos a seguir poniendo la cabeza y denunciando que nos pegan luego, ¿no? Es decir, ahí hay algo que evidentemente no estamos pudiendo resolver y que no es una cosa ofensiva, sino meramente de autodefensa. Es decir, que si las fuerzas represivas del Estado nos atacan y miramos para atrás, la larga historia que tenemos es que nunca pusimos la cabeza y después nos volvimos llorando diciendo nos pegaron. Siempre hubo una capacidad mínima, por lo menos, de defensa, que hoy parece no estamos teniendo. A mí me parece que es preocupante y que ameritaría quizás que podamos empezar a discutir un poco más, porque si no nos vamos a seguir filmando, mostrándonos cómo nos reprime y nos pega la policía, como nos viene pasando. No sé si ustedes vieron, notaron, calculo que sí, que todo el tiempo lo que pasa es que circulan videos con gente muy indignada diciendo nos pegaron, pero nunca hay una actitud de mostrar cómo somos capaces también de defendernos ante la agresión. Me parece que eso no nos puede seguir pasando, por lo menos de acá a un tiempo futuro. A colación acá de lo que plantea Mariano, de hecho la otra vuelta lo marcábamos en una película que estamos dando vuelta, que está muy buena, pero que hay un pasaje donde muestran cómo nos cagan a palo. Y yo me parece que a mí la cuestión de también nunca se construye fortaleza de la victimización. O sea, vos construís fortaleza desde la posibilidad de que vos tenés respuesta. Podés perder, obviamente, claramente, pero que tenés capacidad de respuesta. La victimización en general te lleva a un proceso de desarme ideológico. Y si hay un desarme ideológico en términos culturales, ahí es un problema, porque ya después ahí no lo tenés como problema. El problema de hoy cómo te parás en la calle es que las organizaciones no lo tienen como problema, no lo han tenido como problema. Se han relajado o ha triunfado otra lógica, a saber, pero que en definitiva es lo que hoy está en ausencia. Y el hecho de que lo que se reproduzca es justamente esto que marca Mariano, me parece que es parte también de un síntoma de que no estamos dando la batalla que hay que dar. A nosotros, en todo caso, siempre esta idea de poner la otra mejilla no es la lógica del movimiento popular, mucho menos argentino. Entonces me parece que ahí está el punto. Si las organizaciones o el conjunto de patriotas que tengan la necesidad de poder ir construyendo una opción de resistencia, pero con posibilidades creativas, de imaginación, de poder, va a tener que sí o sí discutir la autodefensa. Porque hoy, hasta incluso Mariano, antes de empezar la charla, me preguntaba cómo veía que podría llegar a ser un actor clave en el marco de los desarrollos territoriales, los narcos. Bueno, eso también es parte de una situación que en muchos de los escenarios latinoamericanos lo estamos viendo como escenario de construcción de poder territorial, y si estamos dispuestos a ceder, ¿no? A ceder ante eso, ¿no? O sea, si permitimos que nos avancen constantemente y nosotros somos meros asistidores sociales de necesidades de los barrios, pero no somos una opción de poder en el territorio, no vamos a estar pudiendo construir la posibilidad de poder en términos integrales a nivel nacional. Me parece eso. Muy breve nada más, pero coincido 100%, ahí me apuré a agarrar la libreta por una frase importantísima que me parece que dijo Ezequiel, y para también pensar cómo se construye conocimiento desde el pueblo, ¿no? Que nunca es desde un laboratorio ajeno a las luchas. Entonces muchas veces son de estas conversaciones que surgen las elaboraciones que a futuro terminan siendo muy importantes, ¿no? Y Ezequiel decía, nunca se construye fortaleza desde la victimización. Me parece una idea muy importante en una lucha de ideas que tenemos que librar, porque este es un gobierno que, a diferencia de otros, no es que se calla, se hace el gil, mira para el costado, sino que te confronta discursivamente, sosteniendo ideas frente a las cuales muchas veces nos encontramos sin saber muy bien qué decir, ¿no? Por este desarme ideológico también que hemos tenido en los últimos tiempos. Y me parece que hay algo que a veces empieza como a primar en el discurso público popular, que es esta idea de ponerle otra mejilla, que tiene que ver con una idea religiosa,
teniendo en cuenta que el pueblo argentino, como parte de América Latina, es un pueblo muy religioso y que a mí me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, ser muy respetuoso, para en el caso como el mío no somos creyentes, pero que eso no implica pensar que hay una forma, que pasa un poco como con el peronismo, no hay un peronismo, no hay un cristianismo, hay una disputa al interior del cristianismo y de la religión sobre sus interpretaciones. Entonces la idea de poner otra mejilla es una. En mi caso, que yo en los años 90 milité, te iba a decir, yo milité en los años 90 en las comunidades eclesiales de base en la zona sur del conurbano, en Solano, cuna del cristianismo de base, y siempre se decía eso: no olviden que Jesús también sacó a los filisteos a latigazos, ¿sí? Eso también es el cristianismo, y los sacerdotes para la liberación del tercer mundo también son un actor. Y no olvidemos que en Argentina las organizaciones revolucionarias que quisieron conquistar una patria socialista en muchos casos empuñaron las armas después de ir a la misa de sacerdotes que decían que no se podía permitir la indignidad que producía el capitalismo con los pobres. Entonces no es un argumento, a eso voy, no es un argumento que porque el pueblo latinoamericano es religioso hay que ponerle otra mejilla. Esa es una de varias interpretaciones posibles que hay del mundo de la religiosidad popular. La hegemónica. Bueno, son las 8, tenemos que ir cerrando. Tal vez para cerrar quiero decir dos palabras, y nuevamente la palabra a Mariano y a Ezequiel. La verdad que es algo muy entusiasmado. Realmente, bueno, yo como moderador no puedo decir mucho porque están los colegas, pero realmente me entusiasmó. De hecho, lo único que decía Mariano y Ezequiel me recordó año 2000, cuando uno era más pibe, ¿no? Empecé a militar, y uno empezaba a militar en los barrios con una mística y unas ganas de estar entramándose en una gran épica, ¿no? Yo creo que escuchando a Mariano, lo único que dijo, y también Ezequiel, es volver a la ofensiva. O sea, no hay forma de hacer política con tristeza, a la defensiva, y en todo caso, como decían bien los compañeros, asumiendo una derrota, que eso significa reflexión teórica, pero para volver a la ofensiva. Estamos en un momento justamente donde gran parte de nuestros intelectuales, dirigentes, proponen la derrota como un momento espiritual. Y acá me emociona, la verdad, escuchándolo, digo, ganas de volver a la ofensiva. Que eso no significa que no volvemos a perder, ¿no? La derrota es parte del trayecto político. Más allá de, por eso, de las lecturas que hicieron los dos compañeros, me quiero quedar con ese espíritu. Es el espíritu que creo que tenemos que tener todos en este momento, que es el momento de entrar en una gran épica, en la ofensiva, que no va a ser el único momento de complejidad ni de confusión, ¿no? Pero vamos a volver a un gran ciclo de luchas, pero como bien explicó Mariano y Ezequiel, eso va a conllevar una recreación de nuestra trayectoria política en un contexto que no es el mismo de los 90, no es el mismo del 2000, no es el mismo del 2010, y que eso va a significar grandes momentos de encuentro, debate, puteadas, enojos. Que bueno, les agradezco, les pido un aplauso acá a los compañeros que... No sé si quieren decir algo más, o... les agradecemos a